Primero, pues quiero agradecer justamente a la asociación por la invitación y darnos la oportunidad de hacer esta presentación a este honorable foro. Realmente, pues mi nombre es Leonardo Córdoba, trabajo para la empresa Medtronic, justamente soy el encargado de la parte de hernia para lo que es América Norte y pues realmente les traemos justamente lo que es la parte de cómo nosotros como industria hacemos las investigaciones de los materiales para poder facilitar a ustedes la escogencia de la misma. Empezamos justamente con lo que es nuestra campaña de universo de posibilidades, porque realmente Medtronic no se queda únicamente con lo que es la parte de hernia, sino que tenemos un grupo interdisciplinario para lo que es facilitar la vida, la parte de anestesia, la parte quirúrgica y la parte robótica. En este caso, pues realmente hablamos de lo que es la hernia en sí y pues justamente con este video empezamos lo que es la presentación de todo lo que son nuestros productos disponibles para hernia. ¿Cómo abordamos la hernia? ¿Con qué tipo de malla? ¿Con qué tipo de energía podemos trabajar? En algún momento, si por ejemplo hay una adherencia en la parte de la hernia, pues entonces también podemos abordarlo si termina con una abdominoperineal para poderla desarrollar con la parte de stapling. Estos son nuestros pilares: la porosidad, integración, adherencia y conformidad. Pues ya justamente viendo este video, nosotros lo que hacemos es justamente en busca de la malla ideal. ¿Cuál es el material de una malla ideal? Y hacia dónde Medtronic ha pues invertido fondos para la investigación. Y es justamente comprender cómo es el material va a comportarse en el organismo. Y justamente hay una cascada en la parte de la integración de un material, en este caso nuestra malla, donde siempre va a ocurrir una reacción biológica a cualquier tipo de material que se va a implantar en el organismo, siempre. ¿Cómo lo vamos a tratar nosotros o cómo vamos a disminuir ese tipo de reacción? Es donde trabajamos. Y justamente al tratar de comprender justamente cuál va a ser la reacción biológica para poder fabricar el producto, es donde nos hemos enfocado para traer varias mallas. Hoy por hoy Medtronic tiene justamente el portafolio más completo para el abordaje de la hernia, tanto umbilical, tanto inguinal, ventral y demás. ¿Ok? Vemos o sabemos que hay un proceso de una inflamación aguda o el proceso de inflamación aguda en la parte de la cicatrización, donde se debe tener bajo control. Y justamente este proceso se da de entre 7 a 10 días. ¿Qué pasa? Hay un trabajo a nivel celular donde los fibroblastos y justamente el colágeno, fibrina, van a hacer un ataque justamente al implante para tratar de ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? En este momento los fibroblastos van a segregar colágeno. ¿Qué tipo de colágeno van a segregar? Van a segregar un colágeno de grado 3. ¿Qué es este grado 3? Esto es un colágeno resistente que lo que va a hacer es función como de sostén, más que todo. Cuando ya pasa ese proceso de inflamación de entre 7 y 10 días, pasamos al proceso de inflamación aguda de entre 10 y 21 días, donde ese colágeno se convierte en un colágeno 3.
Y ese colágeno 3 va a ser más flexible y nos va a ayudar para consolidar la herida exactamente. Entendiendo esto, justamente cómo este comportamiento entre los fibroblastos, fibrinas, colágeno y a nivel celular y molecular, empezamos a desarrollar un material. Pero antes de desarrollar el material, los pacientes buscan una acción, ustedes como cirujanos necesitan algo y qué podemos nosotros como industria ofrecer. Y justamente el paciente lo que busca es una cicatrización limitada y ustedes como cirujanos lo que quieren es una fibrosis limitada. Como Medtronic con nuestros productos podemos brindar eso, es con la porosidad de nuestros productos. Como el paciente busca una compatibilidad y ustedes como cirujanos una rápida integración, pues eso lo logramos con el material hidrofílico de la malla o del material protésico. El confort y durabilidad de la hernia o de la cirugía que se le vaya a hacer, eso es lo que busca el paciente. Y ustedes como cirujanos lo que buscan es una recuperación de la pared abdominal para que el paciente regrese a sus labores de una forma más rápida. ¿Cómo Medtronic colabora con eso? Pues justamente es con las funciones mecánicas o las propiedades mecánicas de la malla, tanto en la parte horizontal como vertical, que tenga elasticidad y elongación. La consistencia, justamente con la protección ventral, si es una reparación de una hernia ventral, que justamente tengamos un material que pueda tener justamente esa cara para pues evitar lo que son las adherencias en cavidad. Y justamente, pues hablando de la tecnología de la malla, pues entonces, siguiendo nuestros pilares, hablamos de lo que es la porosidad, hablamos de lo que es la integración, la conformidad y la adherencia. Pero no vamos a hablar de todas, sino que nos vamos a enfocar en dos, y en este caso vamos a hablar de la porosidad, donde justamente la porosidad nos va a colaborar con el crecimiento tisular. Tenemos dos tipos de porosidad, una microporosidad y una macroporosidad. La microporosidad, como lo vemos en la malla, hace muchos años atrás habían mallas multifilamento, como las suturas multifilamento. ¿Qué pasaba con eso? Al final es un material que tiene capilaridad. Si había una infección, la malla salía mal con esto. ¿Qué pasamos ahora? Con materiales monofilamento para disminuir la posibilidad de efecto capilar. Pero tenemos también justamente monofilamentos entre los enlaces, microporos, justamente en los enlaces del hilo cuando se está trenzando la malla. Y tenemos la macroporosidad, justamente que son los espacios que nosotros podemos ver de manera visual, que también nos colabora con la fibrosis limitada del tejido justamente a la malla. Cabe mencionar que justamente nosotros utilizamos un mismo hilo de principio a fin para la confección de la malla. Eso colabora a que si la malla necesita ser cortada, no se deshilache y no se desarme. Esa es una de las ventajas que podemos tener justamente con esto. Pero siguiendo hablando del poro, Lake and Dicken en el 2015 hicieron un estudio donde demostraron que la mejor forma de un poro es el poro hexagonal. ¿Con qué fin? Normalmente el paciente está manejando, está sentado o está trabajando sentado y justamente hay una posibilidad muy alta de que ese poro colapse. Pero con un poro de forma hexagonal, ese poro no colapsa. De esa forma ayuda o colabora con la integración de la malla en el organismo. Siguiendo con la parte de la integración, no sé si voy muy rápido por acá, ¿hay alguna duda, pregunta? Vamos para adelante, perfecto. Justamente, esta es una de las partes que más me gusta porque realmente es donde Medtronic se enfocó justamente para definir con qué material poder trabajar. No sé de cuántos acá han escuchado algún tema con el tema del poliéster y cuántos del polipropileno. Este es un tema que es un poco controversial a nivel mundial, pero yo lo que les traigo es justamente cuáles han sido los resultados de las investigaciones que ha tenido Medtronic en su laboratorio de desarrollo.
En 1988, Anthony Cristina desarrolla un estudio clínico que le llama la carrera a la superficie. Justamente esto está intrínseco en la parte de biomateriales, justamente para implantes biológicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que dependiendo del material, hay una carrera al atravesar ese material para llegar a la superficie. Si pasa primero las células, el contenido celular, va a haber una integración más rápida de ese material. Pero si primero llegaron las bacterias a esa superficie, va a haber una infección. Pero justamente tenemos lo que les decía del material, en este caso del poliéster, que es un hidrofílico, que en su composición molecular tiene oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno si mucho del 80% de nuestro cuerpo tiene agua? Van a haber enlaces que al final van a lograr llevar un encadenamiento para una integración más rápida de ese material en el organismo. En su opuesto, con el polipropileno, que justamente es un material hidrofóbico que va a repeler el agua. De ahí es el por qué hay un encapsulamiento más fuerte en el polipropileno que en el poliéster. Pero resulta que todo no se queda ahí también. Resulta que existe un factor de proliferación y adherencia celular que es justamente el ángulo de contacto de la molécula en el material. Cuando el ángulo de contacto es más pequeño, se aplana justamente la gota de agua como esta que está acá. Bueno, no sé si lo logran ver, justamente en la molécula de agua, con el ángulo más cerrado, está más aplanada el agua en comparación con el ángulo más abierto. La molécula de agua no puede penetrar. Pues resulta que ese ángulo de contacto también tiene, dependiendo del material, un grado de penetración. Justamente si lo vemos así, el colágeno tiene un grado de penetración de 52 grados. Salud. En comparación del poliéster, que tiene 67 grados. Y no sé cuántos de aquí han escuchado o han visto hablar del PTF o el politetrafluoretileno, que es una malla que no se integra por completo. Y justamente estamos viendo que su ángulo de contacto es de 105. Entonces es un ángulo bastante fuerte, bastante grande, donde no va a tener ningún tipo de penetración de molécula. ¿Cómo evidenciamos o traducimos esto para entenderlo de forma visual? Es justamente en este video con un material hidrofóbico, una gota de agua, que no está pudiendo penetrar ese material. Eso es la similitud de un polipropileno con el contenido celular. A diferencia de la siguiente imagen, que sería un material hidrofílico, donde realmente penetra justamente el líquido, y esto es lo que nos colabora a tener una mejor integración del material. Aquí justamente, teniendo ya todo esto presente, pues entonces Medtronic desarrolla diferentes tipos de mallas para lo que es la cirugía tanto umbilical, ventral e inguinal, pero por este momento nos vamos a enfocar en lo que es la malla Versatex, que es una malla de poliéster, y justamente lo que veníamos conversando, que es una malla monofilamento de poliéster con un tejido hidrofílico, con una estructura 3D, que esa estructura 3D nos va a ayudar con la integración del tejido y a la vez con lo que es la penetración celular de la misma. Es macroporoso, justamente como lo estaba mencionando pues el doctor ahora en la ponencia anterior, donde hablamos de una porosidad más grande según las nuevas guías o guías internacionales del abordaje de la hernia, donde el poro es de 2.1 por 3 milímetros con su poro hexagonal. Hablábamos justamente durante el día justamente del peso de la malla, que realmente lo que se habla ahora es una malla de mediano peso. Justamente la unidad de medida es gramos por metro cuadrado. Entonces hay que tener presente esto porque realmente cuando se habla del peso de una malla es 1 metro cuadrado pesa eso.
pero lo que nosotros utilizamos es 15 por 10 o 10 por 10, es muy poco. Entonces, justamente, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Es meramente la densidad o el grosor de los hilos con los que está compuesto la malla y a la vez la porosidad. De igual manera, existen mallas en nuestro portafolio que tienen como ese anillo verde, como si fuera el Uber o como si fuera justamente el Uber Eats, que es justamente la que nos muestra la posición de cefálico caudal para mejor ubicación del defecto y de la malla. Justamente tenemos también la malla de polipropileno, justamente con sus características similares a la anterior que estábamos viendo, que es de poliéster, pero justamente con un peso más pequeño, de 46 gramos por metro cuadrado. Tenemos lo que hablaba pues el doctor Paradela justamente con lo que es la malla autofijable, como es la ProGrip. Tenemos para diferentes tipos de abordaje, ya sea para abordaje abierto y para abordaje laparoscópico. Justamente esta malla es como si tuviera un velcro que se adhiere al tejido de una forma bastante fuerte y pues su poro es de un poro de 1.1 por 1.1, monofilamento. Tiene una capita de colágeno, pero esta capita de colágeno no es para tener contacto con vísceras, sino que al momento de la inserción a través del trocar de forma laparoscópica, que esos grips o esos fijadores no se adhieran entre sí, para facilitar justamente su despliegue en cavidad. Y por último tenemos justamente nuestra malla Dextile, que es una malla de polipropileno de alto peso molecular con varias características, como la misma es en forma de 3D y a su vez es anatómica, muy anatómica. Entonces, ¿qué puede pasar justamente con esta malla? Que al no tener grips, su posicionamiento es más fácil. Su sello, que está alrededor de la malla, hace que haga como un efecto de palomita de maíz, por decirlo de una forma, y es en el momento que se introduce a través del trocar, va colapsada, y en el momento que ya no tiene la presión del trocar, se abre, facilitándoles a ustedes como cirujanos el posicionamiento de la misma. ¿Cómo se ve esta malla implantada? Justamente en esta imagen que tenemos acá, y justamente, pues, como le decía el cirujano anterior, vemos justamente la Y invertida, donde justamente queda exactamente los 5 triángulos totalmente cubiertos en el espacio hemipectino para disminuir la posibilidad de una recidiva. Como lo hablaba también el doctor, manejamos los productos para lo que son justamente la cirugía TEP para el espacio ya preperitoneal. Y por último, como decía el doctor, cómo vamos a fijar las mallas, y es justamente con el Absorbatac, que el Absorbatac no es ni más ni menos que tornillos de ácido poliláctico que se deshacen al cabo de unos cuantos meses, y en aras de la evolución de la cirugía, que es el foco y el marco que estamos en este momento en este congreso, como Medtronic también colabora con eso. Viene este nuevo producto para facilitar la vida de ustedes como cirujanos, donde al final el accionar es de forma electrónica, cambia el mango de un movimiento axial a una posición muchísimo más cómoda para cuando se hace la contrapresión en la fijación del en sí, se hace la fijación de la malla contra la pared abdominal. Pues eso es lo que traíamos como pues empresa. Los invito a que puedan escanear ese código que está ahí, ese código QR, y ese código QR los puede llevar a una landing page donde al final justamente hay catálogos de nuestros productos de Medtronic. Cualquier cosa, pues también acá localmente tenemos a servicios quirúrgicos en pro justamente de llevando la batuta de Medtronic acá en el país. Y pues sin más ni menos, pues me despido. Muchas gracias por los que están acá. Leonardo Córdoba, mi nombre, muy amables.